Hola a todos, buenos días, bienvenidos al Bien Café, que pongo un poco la musiquita de fondo para que quede esto profesional. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista. De nuevo aquí estoy yo solo hablando en español y es porque tenemos invitados de habla hispana y con ellos vamos a pasar la siguiente hora aproximada de charla y entrevistas acerca de BIM, digitalización, mundo de la construcción, etc, etc, etc. Así que nada, con un poquito de musiquita de fondo también, que queda muy guay, vamos a presentar a nuestros invitados. Tengo aquí a Pablo Moreno y a Octavio Ullá, ambos de la compañía Budea. Chicos, bienvenidos al Bien Café. Muchas Hola, gracias. buenos días. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias de nuevo públicamente por aceptar a colaborar con nosotros y participar en el Bien Café. Espero que echéis un rato agradable y pasemos un buen momento debatiendo acerca de construcción, digitalización y nos presentéis, por supuesto, vuestro proyecto y qué es Budea, ¿vale? En principio, poner por aquí el rotulito. Pablo Moreno, Octavio Ya, Pablo el BIM Manager y Octavio Ya también CEO y co-founder de Budea, la empresa que hace construcción industrializada en madera, basada en madera, y poco a poco vamos a ir viendo en detalle lo que hacéis y nos lo contaréis de vuestra viva voz, que es mucho más directo e interesante. Bueno, chicos, pues bienvenidos de nuevo. Voy a preparar la presentación por aquí, ya se acabó la música de fondo, etcétera, y vamos al turrón, como se dice, ¿no? Antes de nada, una presentación rápida vuestra, como haremos, y después, como haremos Uy, pues paso por una moto. Comenzaremos a hablar de BIM, Budea, la construcción industrializada y la digitalización en la construcción como puntos clave de la entrevista. Para empezar, como digo, pequeña presentación, os dejo a vosotros la pista, como hemos traducido literalmente en inglés, I give you the floor, y que os presentéis quiénes sois y cómo habéis acabado y después vamos adelante con ello. Entonces, Pablo, Octavio, quien quiera que tome la palabra y aquí os escuchamos. Venga, ¿empiezas tú, Pablo? O por orden de presentación, lo que tú decidas. Venga, comienzo yo. Vale, pues Venga. yo estudié economía en la Universidad Pompeu Fabra. Saliendo de estudiar economía fui a trabajar directamente a Deloitte, que era la principal empresa auditora consultora española, y dentro de eso me especialicé en entidades financieras y en concreto en riesgos financieros. Estuve 5 años y estaba auditando una caja de ahorros y me hicieron una oferta, que fue trabajar de 8 a 3 y cobrar bastante más de lo que estaba cobrando allí. Y pensé, esto tiene pinta de ser la vida ideal, ¿no? Yo no ambicionaba la vida que veía ahí con mucho poder, mucho tal, y dije, debe ser la vida ideal. Entonces me fui allí y al cabo de año y medio estaba medio deprimido. Descubrí un poquito, me conocí un poquito mejor, descubrí que habían otras cosas que sí que ambicionaba, ¿no? Como el aprendizaje, el crecimiento personal, el tener un impacto, esas cosas sí que me llamaban. Entonces volví a Deloitte, estuve casi 4 años más ya como gerente de asesoramiento financiero, donde asesoraba a directores financieros de grandes empresas en todo el tema de relación bancaria, gestión de tesorería, riesgos financieros, etcétera. Durante esa época lancé un proyecto que era un side project, una idea muy loca, que era un marketplace de intercambio de favores, que no funcionó, pero en el que aprendí un montón de marketplace, de startups y de consumo colaborativo. Y entonces en el 2013 decidí dejar Deloitte para montar una startup, un marketplace de alquiler de barcos llamado Nautal, el cual desde 2014 empezamos a internacionalizar, fue creciendo mucho, éramos líderes en España y uno de los líderes europeos. Hace 2 años nos unimos con el principal competidor y el año pasado lo vendimos al fondo de inversión Permira. Entonces estuve un par de meses un poco pensando qué quería hacer con mi vida después de eso, ¿no? Porque son momentos muy intensos. Y tuve claro que quería volver a empezar algo de cero, algo que fuera conmigo, que tuviera impacto y que pudiera tener un alcance global, ¿no? Y que sirviera para algo. Entonces me crucé con el grupo Zubi, que es un grupo fundado por Iker Mercaide, que fue el primer español en lanzar una empresa que acabó cotizando en el Nasdaq y que ha creado el grupo Zubi, que es un grupo de empresas en las que todas tienen que tener un triple impacto, ¿no? Que es impacto social, medioambiental y económico. Tiene una escuela Montessori, un fondo de deuda y de venture capital, una promotora inmobiliaria y se estaban planteando de la mano de los dos cofundadores que faltarían en esta reunión, que es Pablo Medina y Pablo Saiz, los dos arquitectos y que llevaban un tiempo trabajando y la idea era crear una constructora de edificios en madera, ¿no? Y me lo plantearon porque les faltaba un poquito el rol de CEO para el proyecto. Entonces al principio dije, ¿qué me estás contando? Construir en madera, me vinieron todos los miedos de los cuales si queréis hablamos, ¿no? De la madera Por seca, supuesto. pudres, tal, bosques, ¿no?
pero empecé a leer, porque soy bastante inquieto, me gusta aprender mucho, empecé a leer y todo lo que leía me gustaba, ¿no? Y veía que todos esos miedos estaban respuestos. Y entonces, nada, empecé a verlo, fui al Reveal, conocí a los dos Pablos, me encantaron, son dos tíos que son referentes en el sector y que además compartimos los valores necesarios para hacer una empresa coherente. Y nada, fue en el Reveal pasado donde tomamos la decisión de, venga, nos lanzamos y comenzamos. Y Pablo Moreno fue el primer fichaje, El primer prácticamente. fichaje estrella, ¿no? Sí. Clausulazo para Pablo. Bueno, cuéntanos cómo llegaste aquí a UDA, Pablo, y cuál es un poquito tu background. Sí, bueno, nada, yo soy arquitecto técnico, empecé en la Universidad Politécnica de Valencia y sí que es cierto que veía como bueno, que la construcción es un sector que le falta mucho por mejorar y nada más acabar la carrera, pues me embarqué en un máster de BIM también de la propia escuela. Ahí está Begoña Fuentes, Alberto Cerdán, que creo que todos en el mundo BIM los conocemos un poco. Y nada más acaba el máster, pues tuve la suerte, ¿no?, de poder trabajar en una consultoría BIM, ¿vale? Donde ahí aprendí bastante sobre temas BIM, estandarizaciones, etcétera, ¿no? Y trabajos colaborativos. Luego me captó una constructora, Bexa, ¿vale? Para trabajar en Castellón en temas de implementación BIM, porque había salido esta nueva normativa de los nuevos proyectos de licitación pública, hacerlos en BIM, ¿no? Y empezó todo como a moverse un poco y era bastante interesante, ¿no?, ese reto. Y nada, estando en la constructora, pues me surgió la posibilidad de trabajar en la implementación BIM de Mercadona, ¿no? Vas implementando poco a poco. Y nada, un proyecto muy ambicioso, muy grande, aprendí un montón, trabajé con las mejores consultorías de España y ya te digo, ahí es donde realmente aprendí una barbaridad, ¿no? Luego, por temas de personales, me fui a una constructora, bueno, promotora constructora, dependiendo de los proyectos, de parques acuáticos y de atracciones por todo el mundo, ¿vale? Donde ahí también aprendí sobre proyectos fuera de España. Y tuve bastante inquietud, ¿vale?, por el tema de industrialización, ¿no? Entonces me embarqué en otro máster o llamémoslo curso de construcción industrializada en Madrid, ¿vale? Y ahí también estuve aprendiendo procesos Lean, cómo aplicar BIM a la industrialización. Y a raíz de este curso, de este máster, pues me salió la posibilidad, me comentaron el tema de Budea, ¿no? Estoy hablando con Pablo Saiz, ¿vale?, que es profesor arquitecto y que da charlas bueno, da formación en este curso y me comentó el proyecto. Y nada, estuve conociendo, como comentaba Octavi, al otro Pablo, Pablo Medina, y también a Octavi. Me hicieron una entrevista, hablamos, vimos cuál es la visión y la verdad que encajaba todo con ese propósito, ¿no?, que a mí me gustaría tener en el sector de la construcción, que a día de hoy está avanzando, pero tiene que avanzar aún más. Tiene un pipeline bastante extenso y tenemos que seguir, ¿no?, avanzando en este capítulo. Y me ofrecieron entrar y bueno, yo el proyecto, pues ya como yo digo, me lo comentaron y de verdad que de cabeza, ¿no? Y aquí estamos peleándonos con todo el mundo y nada, y aquí he acabado. Genial, genial. Bueno, sí, no sé si recuerdo mal, pero me dijiste en Reveal fue cuando se fundó esta idea de Budea, que eso sería abril, marzo de este año, ¿no? Claro, entonces ni un año lleváis con los proyectos, con el proyecto, perdón, con la empresa, ¿cierto? Entonces soy bastante todavía. Medina llevaba probablemente un Mm, año ya ok. trabajando en ese momento. Estuvo analizando toda la cadena de valor, ¿no? Desde los bosques a los aserraderos, a las fábricas de CLT, a los constructores de la estructura y a la constructora final, ¿no? Entendiendo bien todo ese vertical y buscando cuáles serían los partners ideales, ¿no? Con lo cual, en el momento en que empiezas ya tienes Sí, ahí hay un trabajo hecho, claro, ¿no? cierto arranque. Sí. Mm.
Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora cuando hable un poquito ahora de Budea en un minuto, porque vosotros queréis ocupar desde las fases iniciales del proyecto hasta la entrega final, ¿no? No formáis parte, bueno, venga, te hago la estructura y hasta luego dame el plano, te meto, ¿no? Eso es también el concepto de hacer el impacto, ¿no? Social, económico y ambiental que decías al principio, pero desde el principio del proyecto, porque también eso es un poco lo que enseña la metodología BIM en este caso, pero vamos a traerlo un poquito al campo, que si tú te metes en fases primeras de diseño, tu impacto va a ser mayor, no puedes reducir errores después en la obra, etcétera, ¿no? Así que nada, bueno, pues vamos a echarle un vistazo a qué es lo que soy Budea. El primero, bueno, muy interesante saber de construcciones en madera y, por supuesto, eso que tú siempre piensas, construcciones en madera. Y sí, hombre, si el acero y las vigas se ponen después a los 10 años, tú vas a ver tirar el muro y parece eso que está metido bajo agua marina, ¿cómo va a aguantar la madera, no? Pero después también piensas después, no sé, gente tú también que ha estado, por ejemplo, en el mundo de los barcos, barcos enormes, no, pero barcos todavía que hacen de travesía de pescadores y demás, sobre todo en el sudeste asiático, ¿no? Están hechos de madera y esa madera está todo el día en agua y aguanta, ¿no? Y aguanta años y años y años. Entonces, tiene que haber algo con la madera de que realmente sirve como material y resistente, resiliente. Y entonces, pues puede ser posible usar esas fundaciones con madera, ¿no? Pues nada, meto por aquí de nuevo las presentaciones y comentamos un poquito el concepto de lo que queréis hacer con Budea, ¿no? También relacionamos con BIM después. Sí. Pues como veis aquí, ¿no? Queremos hacer edificios que sean sostenibles, asequibles, industrializada y incorporando el BIM, ¿no? Entonces, vamos uno por uno para explicarlo un poquito bien, ¿no? El sostenible es el corazón de donde empieza este proyecto. Es decir, si no tuviera un impacto sostenible, no estaríamos ninguno de nosotros aquí, ¿no? Cada uno tendrá su historia personal. La mía empezó cuando leí el libro de Bill Gates, ¿no? Que hablaba de todo el tema del cambio climático, los gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Porque antes de ese libro yo tenía asociado que el cambio climático era culpa de los coches. Y con ese libro dije, ostras, pues los coches es una parte pequeña del problema. Y el problema es mucho más grande de lo que parece. Y precisamente la construcción y la vivienda tienen una parte muy relevante de la culpa, ¿no? Entonces, en la parte de construcción, la parte más relevante viene por el hormigón y el acero. Y en la parte de vivienda, la parte más importante viene por el hecho de haber hecho viviendas que no son eficientes energéticamente, ¿no? Entonces, cuando se me planteó este proyecto y vi que realmente podríamos tener un impacto grande sobre un problema gordo, pues eso motiva, ¿no? Si te van los retos grandes, este es uno de los más chulos que te puedes tirar a la cara, yo creo. Alguien con formación en riesgo financiero, pues te tiene que dar de cabeza esas cosas, ¿no? El riesgo absoluto. Claro. Después hay el componente asequible y para nosotros es crucial. Es decir, ya se han hecho edificios emblemáticos en madera, ya sea porque vas a hacer el más alto o porque vas a hacer por ejemplo, la Biblioteca Gabriel García Márquez, etcétera, ¿no? Hay edificios emblemáticos en madera y eso está muy bien porque aumenta un poquito el estado del arte en la madera y porque al final ayuda a que la gente vea que se pueden hacer cosas increíbles con madera, ¿no? Porque venimos muy sesgados por el cuento de los tres cerditos que dice que la casa de madera soplaba si se caía, pero no somos conscientes de que la madera, como decías tú, se ha usado en barcos, se ha usado para hacer puertos, se ha usado para hacer las estructuras de núcleos urbanos de Barcelona y de Madrid y que aún siguen ahí, etcétera, ¿no? Pero si queremos que realmente la madera coja un componente o un porcentaje importante de la construcción que se está haciendo, tiene que ser asequible, ¿vale? Tiene que poder competir en precio con las estructuras de hormigón y de acero, porque si no, ya digo, se harán 4 edificios emblemáticos para quedar bien en la prensa. Exacto. Y poco más. Lo que queremos que tenga el sello green y ya está, ¿no? Lo que queremos es que tenga impacto y para que tenga impacto tiene que ser abundante, ¿vale? Después hay el componente de industrializada. Nos gusta a lo mejor más la palabra de componentes, pero bueno, al final es industrializada por componentes, ¿no? Y ahí un poquito lo que defendemos es, han habido dos mundos hasta ahora. El mundo tradicional de la construcción aquí, donde cada edificio ha sido un proyecto empezado de cero y eso ha impedido la mejora continua, etcétera. Y hay los típicos edificios comunistas, ¿no? Donde todas serán iguales para ahorrar en coste. Nosotros queremos un mundo intermedio. Entonces, lo que queremos es industrializar los componentes o que la industria tienda a industrializar los componentes, pero que después permita un ensamblaje
que permita dar adaptaciones a cada necesidad de cada proyecto o a dar personalidad a cada proyecto, ¿vale? Con lo cual, lo que queremos es conseguir esa mejora continua, esa industrialización de los componentes, pero que sigan haciendo edificios que se adapten a el terreno, a la legislación local, a los requerimientos del proyecto y a que tengan una cierta personalidad, ¿vale? Y después la parte BIM para mí es completamente necesaria. Ahora le dejo a Pablo que cuente un poquito más, pero si vienes de cualquier otra industria, sorprende mucho cuando entras en la construcción. Es decir, que proyectos de millones o de decenas de millones de euros se lleven de una forma tan manual, sorprende mucho. Y, no sé, me acuerdo una de las primeras cosas, ¿no? Ver un proveedor para llevar los proyectos en la nube y lo podrás ver desde cualquier dispositivo, aunque estés fuera de la oficina. Claro, si vienes de cualquier otra industria es ya, ¿no? O sea, era novedad hace 20 años, no ahora. Pero aquí aún ves mucha gente en las obras que va con sus planos, que se envían las incidencias por email, que hay problemas de versionados, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente, el tema tecnológico hay que desarrollarlo, pero ya hay mucho desarrollado que tampoco se está implementando, con lo cual también es un tema de gestión de personas, de culturas, etcétera, no solo tecnológico, lo cual lo hace más interesante si cabe. Sí, por supuesto. Yo veo, ahora te tomo a hablar, Pablo, pero solo un apunte, veo que BIM, como metodología en el mundo de la construcción, da la posibilidad a los agentes de la construcción, como somos nosotros en este caso y toda la industria, en darnos la responsabilidad a nosotros, a los humanos, de poder cerrar ese gap que hay entre la construcción y la tecnología, porque ya está ahí, nos están dando las herramientas, es ahora ISONAS, ¿no? Está en nuestras manos el poder usarlas correctamente, ¿no? Porque ya están, digamos, inventadas o preparadas y se han experimentado en otros campos para poder llegar a ese punto de industrialización o industria 4.0, que yo creo que todavía la construcción no está tan al nivel como las demás. Pues, dime, Pablo. No, nada, y comentar que, bueno, la importancia de BIM es el prototipar, ¿no? En entornos digitales, algo que si no lo prototipas en un entorno digital, el coste de realizarlo en un entorno físico es muy alto, ¿no? Entonces, el poder prever esos elementos o esos problemas antes de que sucedan, pues tiene un aporte de valor increíble, ¿no? Entonces, desde Budea, junto con el Lean, ¿no? Que también queremos generar modelos BIM para simular, ¿no? Para realizar las Planner System, ¿no? Ir a obra y tener ese modelo simulado y ver cómo todos los proveedores entre ellos trabajan y lo ven, ¿no? De cómo va a funcionar o cuál es esa planificación, de cómo se van a ensamblar esos componentes industrializados, etcétera, pues aporta mucho valor y, bueno, desde Budea creemos que es imprescindible, ¿no? Tener esta parte. Sí, por supuesto. Hemos llegado a un punto también con el BIM que empresas que no quieran meterse a ese nivel de, tampoco quiero llamar solamente automatización, porque es tecnología, desarrollo, etcétera, en algún momento no van a poder ser competitivas con el resto, porque ya creo que la fase de intentar convencer a la gente, oye, tienes que usar BIM, hay que hacer las cosas de una forma más digital, tal, esa fase ya está un poco pasada, en el sentido de que no hay que invertir tiempo en decirle a ellos que se cambie, mira, ya lo verás y si no, ya te quedarás fuera. Porque... Sí, ahora a lo mejor es el siguiente estadio, ¿no? Es explicarles qué es BIM de verdad, ¿no? Sí. Lo que hacemos aquí en el BIM Café también. Fue una de las cosas, ¿no? Que también me sorprendió, ¿no? Cuando vi el primer modelo 3D, ¿no? Dices, qué bonito. Y Pablo me dice, no sirve. Y digo, ¿por qué no sirve? ¿No? Cuéntame. Dice, no, porque eso es bonito para verlo, a lo mejor se graba un plano y tal, pero lo que podemos llegar a hacer con el BIM real, ¿no? Con el componente de meterle mucha información, es increíble, ¿no? En comparación a esto y es lo motivante de este rol, ¿no? Nosotros aquí siempre defendemos como definición básica de BIM, te lo digo en dos palabras, es geometría y datos, es información y visualización, porque no es solamente un render precioso de una casa, es todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Esos ideas, esas propiedades, todo eso, bueno, cualquier cosa, ¿no? Cualquier forma de datos que tú te imagines que ahora mismo entrega en un PDF o incluso en papel, podemos meterla en BIM, aparte de ahorrarnos el consumo de papel y actualizar documentos, etcétera. Se puede leer a máquina, ¿no? Machine Readable. Esa información, ese pequeño cambio es porque un PDF, ¿qué te da a ti? Ok, tengo que buscarlo yo manualmente y ponerlo después en mi hoja de cálculo o donde sea. Pero con la información en un archivo IFC o BIM, ahí ya puedo directamente transferirlo a cualquier tipo de software y para que haga las simulaciones que hagan falta. Entonces, ese es el cambio de darle ya a las máquinas que hagan el trabajo directamente el formato del archivo, ¿no? Entonces, bueno.
es el cambio que hay que ir adelante y empezamos desde los proveedores o fabricantes hasta toda la gente de la construcción. Y vamos a mover adelante contando esto, lo hilamos con el tema este que vamos a comentar en detalle, que es la construcción industrializada. Construcción industrializada, perdón, es básicamente, creamos, automatizamos los procesos para generar prototipos, componentes de forma más o menos genérica y poder ser pues, más eficientes en todo lo que es el delivery de la construcción de los proyectos, ¿no? Entonces, coméntanos primero si quieres, Pablo, Octavio, y ahora entramos en detalle. Sí, si quieres hago un apunte. Hay uno de mis cofundadores, Pablo Saiz, es doctor en arquitectura industrializada y ha emitido algunos libros, ¿no? Y hay una frase que se me quedó grabada a fuego y me encantó. Básicamente lo que dice es, cuando vamos en un coche, lo que exigimos es ir conduciendo prácticamente al lado de un huracán, confortables, con la temperatura ideal, escuchando nuestra alta fidelidad y pronto ya estamos a punto de exigirle que nos lleve solos a casa, ¿no? En cambio, cuando compramos una casa, poco más que exigimos que el cajón cierre bien. ¿No? O sea, el nivel de exigencia es bestial y este gap hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, la industrialización no es porque sí, es porque ha aportado valor. Es decir, a medida que vas industrializando y vas haciendo las cosas en fábrica y vas haciendo maquinaria específica, cada vez eres más productivo, cada vez haces cosas mejores y a mejor precio, ¿no? Entonces, el objetivo ese no tiene que perderse de vista, ¿no? Es decir, si en algún proyecto, por lo que sea, un lavabo industrializado no sale rentable, no se hace, ¿vale? Es decir, por eso el primer punto, ¿no? Es decir, metemos industrialización porque tenemos que dar mejor calidad a mejor precio, o al mismo precio, mejor calidad, pero ese es el objetivo de la industrialización, no es porque sí. O sea, hay que ir un poquito al fondo, ¿no? También lo que te ayuda mucho es en esa reducción de incertidumbre y de plazos. Al final, incertidumbre porque estás dándole repetibilidad, estás dando mejora continua, estás también dando unas condiciones de trabajo más confortables. No es lo mismo estar trabajando en una fábrica o en un taller que estar trabajando en la intemperie, con lo cual todo esto va ayudando. Y plazos, obviamente tú puedes estar construyendo, incluso mientras estás haciendo fases del diseño, puedes estar haciendo ya lavabos, fachadas, la estructura de madera, etcétera, y después llegas y lo montas muy rápido, ¿vale? La gente se sorprende cuando se ve un edificio de madera, cómo crece de rápido, la verdad es que sorprende mucho. Y además con un equipo muy pequeñito. Y después el bajo impacto ambiental, ¿no? Porque se diseña desde el principio ya pensando en eso y teniendo eso como foco, ¿no? Está claro que la prefabricación en obra, perdona Pablo, que suele comentar lo que es, son por supuesto avances porque estamos dividiendo un poquito todo el trabajo de construcción en pequeñas etapas y en sitios, por supuesto, donde las condiciones son más cómodas, entonces los beneficios están ahí. Sí, yo ahí un apunte que quería comentar es también aprovechando lo que ha comentado Octavio de Pablo Saiz, es que tiene una frase de a mí que también me encanta que dice, a quien modula, Dios le ayuda, ¿no? Entonces, claro, y si te lo pones a pensar, es una frase que tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú tienes un proyecto que te viene y hay 20 tipologías de baños, pues en ese caso industrializar no vale la pena. Ahora bien, si tienes 4 tipos de baños y tienes 40 baños, oye, pues sí que vale la pena industrializar porque me va a entrar en precio y me va a entrar en plazos, ¿no? Porque a la hora de industrializar, esas 4 tipologías son mucho más rápidas de crear en una fábrica, ¿no? Que esos 40 tipos o 10 tipos de 40 baños, ¿no? Entonces, por eso nosotros solemos decir que prescribimos, ¿no?, entrar en fases tempranas del proyecto y estudiarlo para ver cómo podemos modular, tipificar lo mínimo posible, ¿no? Pero siempre dentro de un rango que el proyecto lo demande, ¿no? Hay veces que bueno, decimos, oye, no podemos industrializar porque no va a entrar en coste por conforme está hecho el proyecto, ¿no? Pero siempre podemos intentar, ¿no?, y dar nuestro granito de arena para poder modularizar, ¿no?, y componer para que se pueda industrializar, ¿no? Pero para ello tenemos que haberlo estudiado, ¿no?, desde un principio. No una vez ya está el proyecto hecho, decir, no, se industrializa, no, ni mucho menos, ¿vale? Entonces siempre hay que tener el foco claro y, bueno, y dependiendo de las necesidades se va haciendo. Sí, este punto que apuntas, Pablo, es esencial, ¿no? Porque ha llevado
a malas experiencias. O sea, aún te encuentras promotores que dicen, no, yo industrialización no quiero porque lo he probado y no funciona o es más caro. Ya, pero ¿cómo lo has probado? ¿No? Y justo el punto que apunta Pablo es esencial, ¿no? Es importante desde el principio pensarlo así y pensarlo con esa modularidad y esa repetibilidad. Si lo que haces es un proyecto normal y después dices vamos a probar industrialización, pues seguramente no te entra en precio y te llevas una mala experiencia, ¿no? Pero no es culpa de la industrialización, es culpa de cómo la has enfocado. Claro, claro. Y ahí un par de, no dudas, pero comentarios que me surgen respecto a la industrialización. Yo creo que tiene que estar claro, y eso lo hablaba con Pedro Pérez, uno de nuestros invitados del Bean Café hace una semana, me decía, si el objetivo, digamos, el purpose o el scope, que me sale la palabra en inglés, perdón, de los proyectos, es el mismo, en este caso estamos hablando de edificios residenciales, es muy viable hacerlo, porque al fin y al cabo vamos a hacer baños, vamos a hacer habitaciones, vamos... Entonces, si tú empiezas a crear modulaciones de esos tipos de apartamentos o componentes, no vamos a salirnos, o sea, todas las casas tienen unos muros, unas puertas, unas ventanas, unas camas, son muchas modulaciones, pero al fin y al cabo estamos hablando de un elemento básico. Pero ahora si una empresa que trabaja en construcción, por ejemplo, toma este ejemplo, que haga viviendas, que después haga naves industriales, que haga aeropuertos, industrializar todo eso se puede hacer a largo plazo, pero claro, no te vas a poner a industrializar procesos para crear aeropuertos si has hecho 2 proyectos de aeropuertos Sí, que te van a tardar 7 años, ¿no? Pero más allá de viviendas es muy amplio donde lo puedes hacer. Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. En hoteles, por supuesto, incluso Sí. más que viviendas. Más que claro, pero... En oficinas también, residencias de jóvenes o de ancianos también. Es decir, hay un mercado inmensísimo ya con todo esto. Pero digo que tiene que ser, por ejemplo, coger un campo y decir, "Vale, estamos trabajando en este tipo de residencias modulares, por ejemplo, y vamos a industrializarlo allí". No puede ser una constructora o que haga cualquier tipo de construcción, como te digo, aeropuertos, industria, etcétera, no puede tener todos los procesos industrializados, o podría, pero después de mucho tiempo de estudio y tal, ¿no? Porque no, hay que poner un balance de estudiarlo bien, etcétera. Y el segundo punto que quiero a ver que me digáis, siempre está eso de, en el mundo de la construcción, o cuando estás eligiendo otros componentes de tu vivienda, en este caso, ¿no? Tú siempre quieres que sea especial para ti como cliente, ¿no? Como usuario final. Siempre quieres que, oye, no, mira, este grifo lo he elegido yo, no, y a mí incluso los fabricantes, ¿no? El nuestro es específico porque no es igual que en otro proveedor, etcétera. Pero realmente, estudiándolo desde las fases de diseño, yo no creo que haya tantísimas personalizaciones y customizaciones en los productos al final. Al fin y al cabo, estamos trabajando sobre modelos tales y, bueno, muchos fabricantes pues te van guiando para que vayas a la solución que ellos tienen preparada o que creas tú que la tienen ideal para ti, pero no es así. Entonces, los procesos de industrialización son bastante viables en ese caso porque no hay tantísima personalización o customización como el usuario cree o percibe. ¿Qué opináis de esto? Yo creo que ahí podemos aprender mucho del sector del automóvil. O sea, hay pocos elementos como el automóvil que para mucha gente le ayuden más a reflejar su persona, ¿no? Su personalidad. Al final ha quedado claro hacia dónde ha ido. Es decir, tú quieres una personalización total de que quieres elegir cuál es el cordón con el que se hace el cosido del asiento tal. Vale, pero tienes un coche que te va a costar una pasta. O sea, ¿te gusta la personalización? Sí, sí, además sí entre comillas. Pero ¿estás dispuesto a pagarla? Poca gente, ¿no? Entonces, al final, el sector del automóvil, ¿a dónde ha llegado? Que primero tú tienes diferentes marcas y cada una ya tiene su propio estilo. Y dentro de la marca, tú tienes unos modelos y dentro del modelo puedes elegir una serie de factores. Puedes elegir la potencia del motor, el color, algunos extras, etcétera, ¿no? Pero eso no les impide construir de una forma industrializada y en fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que puede llegar a algo parecido. Es decir, incluso han habido algunos despachos, ¿no?, de arquitectura o promotores que han querido ofrecer la máxima personalización a la gente y un poquito la tendencia natural ha sido a ver que la gente tampoco quiere elegir tanto. Es decir, tú eres el experto, elige por mí y que hayan varias ofertas en el mercado y yo elegiré cuál me encaja más a mí. Pero yo no soy el experto, yo no te tengo que decir dónde van los enchufes o cómo distribuir la casa. O sea, distribuírmela de la mejor manera posible y ofrécemela a un precio asequible, ¿no? Y al final, eso gana. Aunque teóricamente quisiéramos la personalización como algo bueno, la quieres en algunos temas concretos, no la quieres en todo. Sí, siempre está el tema de, me encanta este coche, este Opel Astra, por ejemplo. Pues los quiero verde. Verde son 6.000 euros más. Bueno, pues me gusta menos, el blanco tampoco está tan mal, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Sí, así es. Y bueno, dentro de esta gama, al fin y al cabo, lo que sí que nos gusta es que haya
término, ¿no?, de personalizar la vivienda. Es decir, no tienen por qué ser todos los baños iguales. Si alguien se puede cambiar el lavabo, el inodoro por otro que le guste más, yo no le veo ningún problema. O el alicatado. O sea, tenemos el mismo tipo de baño, lo único que cambian son los materiales o el componente que se va a colocar en fábrica off-site. Luego, cuando llegue esa obra, se va a colocar, tiene su identificador de a qué planta y a qué cliente va y se coloca. También eso depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos embarcados en un proyecto de Build to Rent y eso al promotor no le importa. Quieren que todas las viviendas sean iguales, con las mismas calidades, porque es para alquilar. Entonces, también tenemos que equilibrarnos un poco, ¿no?, de como comentaba Octavi, de las necesidades que hay en el mercado y de hacia dónde va, ¿no? Y creemos que este es el camino, ¿no?, que tenemos que escoger. Ujú. Y del tema de BIM, relacionándolo con la construcción industrializada, eso lo hablaba yo con Pablo otro día cuando nos presentábamos, ¿cómo creéis que puede ayudar tener estos modelos, modulaciones o modelos, componentes industrializados en la forma digital que es en BIM, ¿no?, teniendo esta librería, por ejemplo? Yo siempre imagino una persona que va a hacerse, a amoblarse la casa, se compra un piso, está vacío, tiene variaciones, o ir a tal para los sofás, o ir a cual para los cristales, la encimera del baño, o ir a tal para la moqueta tal, o vas a IKEA y te puedes hacer la casa directamente a un precio tal, ¿no? Sería un poco eso el concepto de la industrialización, como ofrecer los componentes. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de BIM, ofreciendo todos esos diferentes archivos o modelos o familias en el robot BIM dentro de la industrialización? Sí, al final, un buen ejemplo que yo pues me siento identificado con lo que buscamos en Woodea es IKEA, ¿no? Pero en vez de llevarlo al tema mueble, llevarlo al tema vivienda. Es decir, IKEA tiene estandarizados unos, no son componentes, son tableros, pues unas arandelas, unas tuercas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipificado y todo estandarizado y optimizado para sus procesos, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría tener algo similar, pero para crear una vivienda, ¿no? Es decir, yo te voy a dar unas fachadas tipos, unos baños tipos, unas vigas, pilares tipos, muros, ¿no? Eh, Unos tipos de encimera, ¿no? Todo modularizado y estandarizado para que sea de una forma óptima, para que entre, como hemos comentado antes, que entre en precio a la hora de industrializar, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría pues tener como un configurador Lego, ¿no?, pues, por así decirlo, con componentes BIM, donde el arquitecto o el promotor o el cliente pueda generar ese componente 3D, pero ya estandarizado y sabiendo que son componentes óptimos para la obra, ¿no? Y ya estamos en una fase temprana, ¿no?, que es lo que comentábamos antes, realizando esto, pero de forma indirecta. Y ya cuando entremos, pues ya será bastante ya, se podrá configurar un poco más, se podrán añadir más datos, bueno, pues toda esa posibilidad, ¿no?, que podemos tener en BIM. Sí, respecto a lo que apuntabas también de la relación entre BIM e industrialización, ¿no? Para mí deben ir de la mano. Es decir, intentar meter la industrialización en la construcción no es algo nuevo. Se lleva intentando desde hace siglos, ¿no? Con algunos proyectos con más o menos éxito. Yo creo que BIM le da esa potencia de poderlo hacer asequible para todo el mundo y que realmente se pueda emplear de una forma masiva, ¿no? Y para todos los proyectos por esa modularidad que apuntaba, ¿no? Hicimos una visita hace poco a una fábrica de puertas, ¿no? Y como esa habrán 1000 ejemplos, ¿no? Entonces tienen un montón de puertas. Vale, pues nosotros, con nuestro enfoque de hacer algo asequible y sostenible y que el cliente le vea valor, ¿cuáles son nuestras X puertas ideales? Y esas, Exacto. entre la infinita variedad de puertas que hay, pues tenemos que definir cuáles son las ideales que cumplan nuestro propósito. Habrá otro que irá a edificios emblemáticos y tendrá otras puertas ideales, ¿no? Fuera de gama, lo que... Claro, pero nosotros ir al automóvil estándar, pues tenemos que buscar eso, ¿no? Igual que ellos han llegado a cuál es el retrovisor que optimiza la relación valor del cliente-coste, ¿no? Y eso va evolucionando con el tiempo. Antes era un retrovisor normal que controlabas desde dentro, después ya tienes botoncitos para controlarlo, después ya tienes calefacción en el retrovisor para que no se hiele, etcétera, y al final acaba siendo una pieza de hardware increíble, ¿no? Con el tiempo va evolucionando porque los costes van bajando a medida que vas optimizando también.
Muchas similitudes con el mundo de la automoción, me contaba Octavio, porque los otros dos Pablos dicen también, o uno de ellos, ¿no? Venía de Uno de ese, ellos, sí, venía del sí, mundo, ¿no? Pablo Medina Ujú. es arquitecto, ha estado trabajando desde jefe de obra, ha estado acabando dirigiendo una constructora, pero cansado un poquito de cómo funcionaba la construcción, se fue a trabajar en el mundo de la automoción, ¿no? Y de allí traemos muchos aprendizajes. Ujú. Sí, es un reflejo, porque claro, tu vivienda móvil, que es el coche, por así decirlo, ¿por qué no llevarlo esos conceptos a la casa? Claro, claro. Muy bien. Una de las grandes diferencias es el volumen, ¿no? El automóvil se puede ir moviendo en la fábrica y la gente está apretando, el edificio no lo puedes ir moviendo, ¿no? Entonces, lo que haces es asimilarlo a los módulos, a esos lavabos, a esas fachadas, no a la vivienda entera, por un lado, y por otro lado, como no lo haces en la vivienda, sino que lo haces en la fábrica, tienes el componente logística que es muy importante. Es Sí, sí, decir, por supuesto. sobre todo cuando empiezas a pensar en módulos 3D, tienen que aportar mucho valor añadido para que lo que pierdes en logística, porque al final cuando traes un módulo 3D estás transportando aire y ese aire es pérdida de espacio en el transporte, ¿no? Pues tienes algo de pérdida en logística que tienes que compensar en que sea algo de mucho valor añadido. Valor es. Claro. Ujú. Por eso somos bastante fans de hacer una modulación en general más 2D, ¿vale? Y el 3D dejarlo solo para sitios de, ya digo, tipo baños o cosas así. Ujú. Vale. Y un comentario, sobre todo para Pablo, pero también Octavio, un comentario, una pregunta. Estoy pensando ahora este IKEA virtual, ¿no? que queréis crear. Debería haber como dos tipos de enfoque tomando un ejemplo residencial. Si ofrecéis, Pablo ha mencionado, pues vigas, paredes, distintas modulaciones de la parte estructural, que eso, digamos, no está dirigido al cliente final de la vivienda, está dirigido al promotor que elija esa estructura, ¿no? Y después un segundo apartado que sea, pues, esa decoración interior, llamámosle, pues, baño o interiores en vivienda, habitación, cocina, etcétera, que eso ya va un poco más de la parte de los clientes, o también todo enfocado a los promotores para que ellos decidan la vivienda en sí desde fuera o no desde fuera, estructuralmente e incluso interior. ¿Cómo lo enfocáis? Hay un mundo intermedio, ¿eh? Ah, Hay, sí. hay una cosa que está en medio y que creo que es muy interesante, pero nosotros lo planteábamos así. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Reducir los gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Vamos a sustituir hormigón y acero y vamos a poner madera. Pero cuando empiezas a poner madera, empiezan a aparecer un poco de magia ahí, ¿no? Porque, claro, hablas con los arquitectos o con los clientes y a la gente le mola la madera. Entonces, no, hay Huele una, bien, tío, huele bien, me gusta como... sí, sí. Hay un vídeo muy mítico de Michael Green, que fue uno de los impulsores, tiene un vídeo de, creo que es un TED Talk, que dice ¿por qué no hacemos rascacielos en madera? ¿No? Y hace una frase que viene a decir algo así como nunca he visto a nadie entrar en un edificio normal y abrazarse a una columna de hormigón, pero sí que cada vez que alguien entra en un edificio de madera la empieza a tocar, ¿no? Notas como una conexión contigo, con la naturaleza, etcétera, cuando ves madera. Entonces, hay maneras de juntar un poquito la parte estructural con la parte de diseño o la parte de decoración casi, ¿no? Por ejemplo, tienes un forjado de CLT, pues puedes dejar el techo visto, ese forjado de madera, con lo cual ya tienes todos los techos de madera. O una pared que sea de CLT también, por uno de los lados pasa las instalaciones, pero por el otro deja la vista. Entonces, estás mezclando la estructura con el diseño, con la decoración. Y eso le da un componente bonito también. Muy bien. Sí, ahí no, depende también mucho de la tipología de proyecto que estábamos comentando antes. Al fin y al cabo, si el cliente final es el que quiere personalizar, pues ya le daremos las herramientas, ¿no?, de personalización dependiendo en qué fase de proyecto va a entrar ese cliente, ¿no? Entonces, ahí pues nos tenemos que amoldar mucho a esa tipología de proyecto y en cada caso será distinta, ¿no? Y pues nada, tenemos al fin y al cabo que amoldarnos, ¿no? Y creemos que es una buena forma de poder acercarnos poco a poco, de poder ver qué quieren las personas, ¿no? Y como comentaba Octavi, la madera también es un material que se está aceptando mucho, ¿no? Y que da ese confort higrotérmico y visual, ¿no? Que, por ejemplo, a mí también me encanta, ¿no? Sí, sí, por supuesto, te sientes más cercano a algo de madera y personalmente me encanta cómo huelen, al igual que los libros, ¿no? Está mucho mejor una fábrica. Pablo Saiz dijo que existía una palabra que era biofilia, que era el que está estudiado, ¿no? Que al final, cuando estamos en entornos que nos da una conexión con la naturaleza, nos sentimos más a gusto. Sí, sí, sí. Y sí es cierto también, creo que lo vi en vuestra web,
como una representación de por qué una oficina o un espacio de trabajo, incluso una vivienda decorada con madera, no con falsos techos y tal, te da un confort más, ¿no? En el que al final te conlleva un mejor rendimiento y mejor actitud, ¿no? En cualquier oficina o la vivienda, etcétera. Y es verdad porque sientes todo que más, bueno, ¿no? Robusto en el sentido de que grounding, ¿no? Que tiene así sus raíces en la tierra y demás, ¿no? Bueno, una pregunta antes de pasar ya a la última parte de la entrevista que también tengo ahí presente, también hablando con el compañero Pedro Pérez, que me comentó temas también de esto mismo, hablábamos de la construcción industrializada, y él me comentó desde esto más como si fuese desde lo usual, el aspecto de Pablo o otros técnicos que tengáis en la empresa en Budea que trabajará al final haciendo el modelo FIM. Cómo ellos acabaron, en el caso del compañero que os decía, acabaron al cabo de un tiempo como quemándose, por así decirlo, o quemándose, no, o cansándose, porque el nivel de aprendizaje al trabajar sobre un sistema tan industrializado y automático, por así decirlo, no le limitaba, pero les impedía desarrollar más creatividad, porque cada proyecto no es diferente, no es un nuevo challenge, etcétera. Entonces, al final, los modeladores BIM de esa empresa acababan un poco como diciendo, mira, llevo ya como 15 meses o 18 meses haciendo todo el rato lo mismo, esto no me ayuda a crecer, etcétera. ¿Qué pensáis de eso? Desde el punto de vista técnico, por supuesto, de la parte de Budea, de la oficina de Budea. Yo, por mi parte, creo que el reto es tan increíble de lo que hay por delante que es difícil que no pueda motivar a alguien. Pero ya digo, es mi visión. O sea, el reto, lo que hay por conseguir es increíble. Al final, a lo mejor no serás un artista en cada cosita que hagas, pero si te gusta mejorar las cosas, optimizarlas y tal, el camino que hay por delante es increíble, ¿no? Y cada vez se irá expandiendo. O sea, ahora que tenemos industrializado, pues tenemos los baños, las fachadas, la estructura, alguna cosita más, ¿no? Los balcones, etcétera. Pero cada vez irá más y cada uno de ellos será un submundo que podrá ir creciendo, ¿no? Con lo cual yo creo que hay recorrido infinito para crecer, para aprender y para ver que tienes un impacto, ¿no? Que también al menos yo es algo que valoro. Sí, y hoy también comentar, nosotros también, dependiendo de qué tipo de industrialización vayas a realizar, ¿no? Por lo que comentabas, puede ser más aburrido o menos, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás generando módulos 3D de vivienda, obviamente, pues colocas 3 módulos a lo mejor o 4 o 5 por planta y vas generando las plantas, ¿no? Sobre todo para viviendas unifamiliares. En nuestro caso, que estamos realizando viviendas en altura, claro, ahí la industrialización llega pues como que a otro punto, ¿no? A otro punto diferenciado, ¿no? Es decir, ¿a quién no le gusta hacer un Lego, ¿no? Tener una parcelita, ¿no? Y empezar a hacer un Lego, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Yo tengo un sobrino pequeño y con los Legos no lo pasamos pipa, ¿no? Cada uno va haciendo su estructura, ¿no? Entonces, yo no le veo ningún impedimento en este tema que comentas, ¿no? Es decir, cada proyecto va a ser único y cada, pues cada arquitecto o cada modelador, ¿no? Va a poder generar algo diferenciado, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra solución no es una solución única, ¿no? Está en un mix en el que tú puedes configurar algo, ¿no? Y no es algo que tiene unas reglas y de ahí no puedes salir, ¿no? Ni mucho menos. Nosotros queremos también ser flexibles y dar esa posibilidad, ¿no? De personalización. Y además de, pues como comentaba Octavi, el tener un impacto positivo, ¿no? Y el poder meter lean, digital, estar muy encarado en el sector tipo, pues eso, sostenible, impacto positivo y demás, pues desde mi punto de vista es que no, ya te digo yo que aburrirte, pues tienes un problema, ¿eh? A lo mejor podría ser que esta diferencia de percepciones venga porque nosotros estamos asumiendo algo como dado, ¿no? Que es una parte importante del trabajo será todo el tema de automatizaciones, ¿no? Es decir, si te aburres muchas veces es porque estás haciendo repetitivamente lo mismo, pero si estás haciendo repetitivamente lo mismo es que el problema está ahí, no deberías estar haciéndolo tú, ¿no? Deberías pensar, meterle un poquito más de materia gris de cómo podemos automatizar eso. Y esa parte es súper chula, el pensar cómo automatizar algo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. a lo mejor ahí está la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos como muy metido en nuestro ADN de todo lo que sea automatizable. Al principio lo probamos, lo hacemos manual para asegurarnos de que es lo que queremos hacer y que es lo que aporta valor. Pero una vez está validado, lo que hemos de pensar es cómo automatizarlo para ir a la siguiente cosa.
Perfecto. Bien, me lo entiendo perfectamente. Muy interiorizado en el tema del desarrollo, una frase que decimos así, es ya como culturilla interna, que es tenemos que hacer el patinete, ¿no? Entonces, es siempre ir haciendo una cosita que aunque sea pequeña, sencilla y tal, pero que ya aporte valor desde el minuto cero, ¿vale? No empezar a hacer cosas tal que después de hacer 1.000 millones de cosas será la hostia, no. Vayamos haciendo cositas que ya veamos cómo aporta valor y cuando ves que algo que haces tiene impacto y aporta valor, en general motiva. Genial. Pues sí, te entiendo y coincido contigo que está primero este gran escalón de vamos a conseguir automatizar estos procesos y ese es el gran challenge, lo que motivará a todo el mundo a estar al parte de allí, vaya, a quien no le motiva con un poco de ambición y ganas de cambiar. Y la cosa cuando llega a ese escalón, no quedarte ahí, ya está automatizado, industrializado y seguir pues, sacando proyectos como churro, decíamos, ¿no? Sino sí, siempre ir viendo cómo mejorarlo, cómo hacerlo mejor, cómo traer más variedad dentro de mi camino, ¿no? O de mi investigación, etc. Y así buscar. Sí, o sea, este sector tiene un retraso, un lag, que ya no dijéramos para ser líder, que debería serlo. O sea, por impacto en PIB, en gases de efecto invernadero, por cualquier variable, debería ser un sector líder traccionador de tecnología. Pero solo para situarnos donde están las otras industrias ya hay un huevo de camino para hacer. Sí, hay generaciones de trabajo, ¿no? Yo siempre con mi socio, con Pietro, que no está aquí presente por no habla español, pero siempre él tiene el rol de, bueno, ¿dónde está aquí el dinero en BIM? Mira, el dinero en BIM en la construcción es que está allí, son trillones y trillones de dólares lo que está invertido, pero es que los márgenes de ganancia son tan ridículos por la falta de eficiencia y digitalización, en mi opinión, que el dinero está allí, lo que pasa es que hay que saber usarlo mejor, ¿no? Y sacar un mayor beneficio de todo el proceso, porque bueno, es que da miedo ver las cantidades que se mueven en la construcción en el nivel global, a nivel global, ¿no? Bueno, chicos, vamos acercando ya al final de la entrevista. Sobre el último punto que tenía preparado un poquito, ya lo hemos tocado, pero bueno, para profundizar y hacer un par de preguntas más que teníamos por aquí con el tema de BIM y la digitalización de la construcción, que hemos llamado a este aspecto. La imagen también la saco de vuestra web, con vuestro permiso. Allí, vaya, no es nada especial, simplemente es la idea, el concepto de cómo tenemos que digitalizar o digitizar, ¿no? Hacer esos datos analógicos digitales en la construcción y cómo hacer que todos esos datos de los productos, lo hablamos con Pablo con esta biblioteca IKEA, ¿no? Que hablamos antes, tener posible que ahí haya esos datos, que todos esos datos, yo pongo al final esos puntos, datos conectados y datos desvinculados al link versus al link data. Hay algunas charlas por allí de TED, ay, no recuerdo el nombre el inventor de Ethernet, que siempre se me olvida, muy chula de decir, nosotros queremos datos que estén conectados. Un dato que no me diga nada, que no se pueda leer a máquina, para mí no sirve, como si me dices cero. Tienen que estar conectados y que estén vivos, por así decirlo. Entonces, toda esa base de datos interconectada que me puedan generar archivos que se puedan leer a máquina y tal, con información de los productos en obra, es donde debería ir la digitalización en la construcción. ¿Qué opináis? ¿Qué pensamientos tenéis? Etcétera. Sí, es como lo que decía de los otros sectores, ¿no? Que esta pregunta en otro sector casi ni te atreves a plantearla, ¿no? Pues es como demasiado obvio. Entonces, aquí lo vemos igual, ¿no? Al final hay una cantidad ingente de información que no está digitalizada o que si está digitalizada no está conectada y que creemos que se puede sacar muchísimo provecho de irlo conectando, ¿no? Y vinculándolo con la imagen esta que muestras. O sea, ¿cómo lo vemos a medio plazo? Que al final tengamos un terreno, ¿no? El terreno te da una serie de limitaciones. Tenemos, ese terreno está en un sitio, con lo cual hay una normativa local que te da otra serie de limitaciones. Y luego probablemente tienes un promotor que tiene un libro blanco de estilo, de diseño, etcétera, que te da otra serie de limitaciones. Con esto deberíamos poder llegar, no hoy, pero sí mañana, a decir, pues mira, automáticamente tu edificio ideal es este. ¿Vale? El edificio que mezcla esa mejor rentabilidad, esos plazos, esa calidad, etcétera, es este. O tienes estas tres opciones, ¿no? Ese es lo que vemos un poquito más allá. Pero ya hoy, solo de juntarlo y de tenerlo todo en un mismo sitio, que no hayan dudas de cuál es la última versión, de que cuando hay una incidencia le llegue a la persona y lo tenga ahí hasta que lo resuelva, cositas muy sencillitas, es que eso ya sí que ya lo tenemos hoy y es fácilmente implementable. Sí, ahí, con lo que comentaba Octavi, lo que nosotros prescribimos es trabajar todos los agentes del proyecto desde el inicio hasta el final bajo la misma plataforma entre comillas, es decir, bajo el mismo entorno, ¿no? Y que esté el dato único, que no hayan duplicidades, que
que esté bien organizado, bien tipificado, bajo unos estándares, unas normas, ¿no? Porque si cada uno empieza a trabajar en sus silos, con su forma de trabajo, sin ser colaborativos, al fin y al cabo vamos a tener, sí, podemos hacer cosas en BIM, entre comillas, pero al fin y al cabo no podemos explotar el dato, que al final, y que es lo más importante, ¿no? Para el tema de digitalización, ¿no? Porque nosotros decimos que queremos digitalizar, ¿no? Y un método o- o lo que vemos que tiene mucha relevancia, ¿no? Es tener un BIM bien estandarizado, sin duplicidades, con dato único, ¿no? Y es donde nos tenemos que enriquecer, ¿no? Y luego ya a partir de esto, ¿no? Pues ya realizar otros temas digitales, ya sea logística inteligente, nesting, para fabricación, para ver cuál es el corte más ideal de tablas, por ejemplo, de madera, ¿no? Y hay un camino muy largo, muy, muy, muy largo, y sobre todo hay que concienciar a todos los agentes de trabajar de una misma forma bajo unos protocolos estandarizados, ¿no? Y una pregunta que os lanzo un poco general con el tema de los datos y la digitalización del mundo de la construcción. Como al final trabajamos con, con proveedores de materiales o productos, etcétera, yo pienso que esta digitalización debe venir principalmente desde ellos, porque vamos a trabajar siempre con sus productos, en el caso seamos proveedores, y hace falta que ellos nos lo provean ya de forma digital. ¿Cómo pensáis que estos fabricantes o proveedores deban ya tener sus bibliotecas digitales, llámalos modelos BIM o en formato digital, cualquier archivo XML, pero de forma legible a máquina, que no sea simplemente un PDF o ya quien piensa en un papel, pero ¿qué pensáis de eso? Debe ser, porque yo pienso que el cambio debe venir desde ellos, no que sean ellos los culpables o los que tengan que impulsar el cambio, pero que debemos empezar desde ahí. Yo no puedo digitalizar mis procesos si sigo recibiendo una DOP, declaración de Declaration of Performance o lo que sea, en PDF, ¿sabes? Tengo que hacer yo ese cambio, eso debe de venir desde el inicio, ¿no? En mi visión. ¿Cómo lo veis vosotros? Nuestra forma de trabajar es un poquito distinta en este sentido. Es decir, esa colaboración que mencionábamos, ¿no? Que buscamos entre promotor, proyectista, arquitecto y nosotros, esa colaboración, esa manera de trabajar Lean, también lo llevamos hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado de los proveedores, subcontratas, etcétera. Lo que hacemos nosotros es organizarlos por tiers, entonces hay un responsable de cada gran área del edificio y lo que hacemos es trabajar de la mano de forma conjunta. Entonces, en ese trabajo conjunto es en el que iremos definiendo, oye, como vamos a trabajar a largo plazo contigo, vamos a trabajar juntos en qué es lo que necesitamos para que esto cada vez sea más eficiente, ¿no? Pablo ya está trabajando en hacer bibliotecas de componentes de lo que sea más habitual y con los otros, pues también les diremos qué es lo que necesitamos. En algún caso lo haremos nosotros, en algún caso lo harán ellos, pero sí que necesitaremos, y esto Pablo lo podrá explicar un poquito más, es cierta uniformidad. Es decir, lo que tampoco nos serviría demasiado es que cada uno diga, yo me digitalizo, hago mis modelos, pero uno es una uva y el otro es una castaña, ¿no? Y entonces sí que en esa forma de trabajar juntos sí que iremos definiendo cómo lo necesitamos y a qué nivel, ¿no? Sí, ahí por poner un ejemplo, de toda la vida el despacho de arquitectura ha hecho o un modelo o unos planos, ¿no? De arquitectura, estructura y instalaciones. ¿No? Nosotros lo que prescribimos es que esa fase, ¿no? Pues que esté coordinada con los proveedores. Es decir, ¿de qué me sirve a mí que el despacho de arquitectura haga el modelo de estructura, ¿no? Si mi proveedor estructurista de madera es el que va a hacer el modelo y es donde va a salir de su fábrica y de sus máquinas. O sea, a mí me interesa coordinar el modelo del proveedor con mi modelo de arquitectura e instalaciones, ¿no? Al igual que con el de baños, ¿no? Que me generan a mí un modelo, ¿no? De baños, tipos, ¿no? Para cada planta y yo coordinar el modelo de construcción junto con los otros proveedores para ver los problemas que pueden surgir, ¿no? Y para ello, pues nosotros prescribimos, trabajando colaborativamente con esos proveedores, dependiendo de, pues, como en BIM, ¿no? Hay 1000 software, ¿no? Y para el tema de, por ejemplo, de madera, un programa bastante conocido es CADWorks, ¿no? No tiene relación, por ejemplo, ni con Archicad ni con Revit, ¿no? Entonces, prescribimos IFC, pero claro, nosotros ya establecemos qué propiedades deben tener esos IFCs, ¿no? Cómo debe estar estructurado para que a la hora de poder trabajarlo bien, filtrar, sacar automatismos, no tengamos problemas.
¿vale? No me vale un IFC que sea todo IFC element, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sí. Y solo pueda coordinar que tener IFC BIM, IFC column, ¿vale? Donde luego pueda filtrar, pueda meterle información, pueda vincularla con una base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros, pues eso, prescribimos trabajar así y creemos que es la forma, porque al fin y al cabo es de los proveedores de donde se va a construir, no de un modelo de arquitectura, de un Eso proyecto de ejecución. ¿Vale? Sí, es que está rota, ¿no? O sea, cuando ves una discusión de ¿cuál es el modelo bueno, el del arquitecto o el del proveedor? Es que no es responder, es que la pregunta está rota. O sea, tiene que ser el mismo modelo. Si no, uno estará haciendo el cálculo y firmando sobre una cosa, pero lo que, como dice Pablo, lo que se acabará montando, que es lo que viene de las máquinas CNC de los proveedores, ¿no? Por eso decía que esto tiene que estar, bueno, porque ahora mismo no hay legislaciones que te obliguen a hacerlo o entregarlo de una forma determinada con diferentes tipos de parámetros, que eso es lo ideal y puede a lo que vayamos en un futuro, no creo que tan cercano, pero sí debe haber una continuidad para que yo los datos que use, los modelos que trabaje, sigan siendo los mismos, por supuesto, con mi contribución y se vayan enriqueciendo, pero desde que lo provee, desde el fabricante o el proveedor, ¿no? Si no, claro, estamos al final, venga, dame la uva, te saco la castaña, como tú decías, ¿no? Muy bien. Pues bueno, chicos, estamos llegando ya a la hora, ya se me acaban aquí los temas. ¿Algo más que queráis comentar o todo satisfecho? Yo os dejo en paz. Bueno, enhorabuena por el podcast, por intentar evangelizar en este sector que realmente lo necesita. Lo mismo digo, Bueno, un dime, placer, Pablo, dime. nada, Enrique, un placer y bueno, que yo ya también seguía tu podcast y bueno, que sigas así porque el evangelizar todo lo que haces me parece muy interesante. Genial. Y nada, aprovechamos y hacemos la cuña comercial. Por supuesto. Tenemos la música todo de fondo, está bien. No, ya que estamos en un podcast de BIM, ¿no? Al final vamos a ir haciendo crecer el equipo. Si hay alguien que escucha este podcast, ya a priori suena bien, porque es alguien inquieto y que va aprendiendo. Y si le ha resonado lo que hemos ido diciendo, pues que nos contacte. Muy bien. Eso es. Pues chicos, ahí tenéis Octavio Ya, Pablo Moreno del Río, su nombre lo encontráis en LinkedIn o si no en la web de Bodea están todos sus contactos. Desde aquí las mil gracias. Ahora hago yo mi coñita comercial, me tenéis que dar aquí la parte no comercial de lo que hago en mi negocio, sino de esto, del BIM Café, ¿vale? Porque aquí lo que nosotros hacemos es divulgar la metodología BIM de una forma accesible para todos y queremos que todos los agentes estén presentes, no solamente el arquitecto, no solamente, bueno, a tu perfil Octavio tiene interés porque no teníamos a nadie de un background de economía, por ejemplo. Todos que estamos aquí en el BIM Café, si queréis participar, por favor, todos los viernes a las 10 estamos en directo, después las entrevistas se publican en YouTube y contactarnos y decirnos, oye, ¿qué os parece? Que no me gusta tu cara, tu voz, lo que sea, y a lo que esto es una comunidad que estamos creciendo, así que esperamos que os guste, que os suscribáis, que le demos forma a esto porque no nos pagan todavía, no tenemos sponsor, así que si Budea o alguien más quiere estar por aquí, pues mira, más que una razón más para seguir, porque es un trabajo lo que hay detrás y lo agradecemos siempre con ver esos números de visualizaciones y gente que nos apoya y palabras como las vuestras que os lo agradezco de verdad. Muy bien, chicos, pues nada, que quedamos para vernos en la vida real. Si ocurre la ocasión, ya tenemos nuestros contactos y nos conocemos medio virtualmente, así que será un placer encontrarnos por la vida. Decirle a todo el mundo que las entrevistas están disponibles en YouTube y LinkedIn también, así que nada, esperamos que el apoyo, que la divulgáis y participéis lo máximo posible. Muchísimas gracias por vuestra presencia y chicos, nos vemos en la vida real, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Un placer, gracias. Un placer, hasta luego. Chao.